El aroma embriagador de cilantro fresco, cebolla caramelizada y carne asada flotaba pesado en el aire húmedo de Guadalajara, mezclándose con el murmullo incesante de las conversaciones y la música de mariachi lejana. En El Sazón de Sofía, el puesto de tacos era un hervidero de vida, sus luces neón bañando los rostros sonrientes de clientes habituales y turistas curiosos. Sofía, con 32 años y el mandil impecable, se movía con una gracia eficiente detrás de la barra de metal reluciente, sus manos expertas picando la cebolla con una velocidad hipnótica, cada movimiento una coreografía aprendida. Su mirada, sin embargo, no se limitaba a los ingredientes, barría el entorno con una sutileza apenas perceptible, un radar silencioso que había mantenido activo durante años, una herencia de un pasado que creía sepultado, bajo tortillas calientes y salsas picantes. La noche del jueves, hora pico, prometía ser una más de esa normalidad cuidadosamente construida, un refugio de la tormenta. De repente, dos sombras voluminosas se detuvieron frente al mostrador, interrumpiendo el flujo rítmico de la noche. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos fríos y distantes. Uno de ellos, el flaco, con tatuajes discretos asomando por su cuello, deslizó un pequeño papel doblado bajo el plato de un cliente desprevenido, justo en el campo de visión de Sofía. El mensaje era mudo, pero su peso abrumador. 7,000 pesos semanales. Cuota de protección. Fecha límite, lunes, 18:00. Un número de teléfono, frío e impersonal. El flaco alzó la mirada, conectando sus ojos helados con los de Sofía, en un contacto visual prolongado que se sintió como una eternidad. No hubo palabras, solo una promesa silenciosa de violencia inminente. Luego, tan rápido como llegaron, los hombres se desvanecieron entre la multitud, dejando un vacío helado en el corazón del bullicioso puesto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mundo, construido con tanto esfuerzo sobre cimientos de paz, se había resquebrajado. El sol aún no asomaba cuando Sofía Vargas, con la agilidad de quien baila con el tiempo, ya estaba en pie. Su Nissan Frontier, una reliquia fiable, surcaba las calles aún semivacías de Guadalajara, rumbo a la central de abastos. Allí, entre montañas de aguacates y chiles de todos los colores, Sofía se movía como un espectro, su mirada escaneando con una precisión inusual para una taquera. No solo buscaba la frescura, evaluaba proveedores, observaba patrones, una herencia inconsciente de años de vigilancia silenciosa. El bullicio matutino, la sinfonía de gritos de vendedores y el aroma terroso de la tierra mojada eran el telón de fondo de su ritual, un recordatorio constante de la vida sencilla y honesta que había elegido construir, un refugio frágil en una ciudad que nunca dormía del todo. Cada tomate seleccionado, cada manojo de cilantro, era un acto de fe en su pequeña burbuja de normalidad. De regreso en El Sazón de Sofía, el aire se transformaba. El acero brillante de su cocina, impecable, esperaba el ritual. Sus manos, expertas y rápidas, convertían montones de ingredientes en obras de arte culinarias. Salsas picantes que eran secretos de familia, marinadas que infundían sabor a la carne, tortillas hechas a mano que eran la base de su imperio. Este puesto no era solo un negocio, era su santuario, el lugar donde la Sofía taquera podía existir plenamente, lejos de las sombras de su pasado. Aquí, entre el chisporroteo de la plancha y el aroma a cebolla caramelizada, encontraba una paz que había buscado desesperadamente, una conexión tangible con la comunidad que la aceptaba sin preguntas, valorando solo el sabor y la autenticidad de su trabajo. Era el cimiento de su nueva identidad, cuidadosamente labrada. Con la tarde cayendo y las primeras luces de neón encendiéndose, Sofía se preparaba para la avalancha nocturna. Su sonrisa a los clientes era genuina, pero sus ojos seguían siendo un filtro sutil, registrando rostros, gestos, cualquier anomalía en el flujo constante de gente. Una calma tensa la definía, orgullosa de cada taco servido, de cada conversación fugaz, pero con una parte de su mente siempre en alerta, una antena invisible rastreando el entorno. Era la contradicción viviente, una mujer que anhelaba la simplicidad, pero cuya naturaleza la obligaba a una vigilancia constante, una necesidad de control arraigada que no podía sacudirse. El recuerdo de un pasado volátil se manifestaba en esa sutil inquietud, una sombra que, aunque reprimida, nunca la abandonaba del todo.
Miguel, su joven ayudante, le entregó una bandeja de limones recién cortados, su entusiasmo juvenil un contrapunto a la seriedad de Sofía. Ella le devolvió una sonrisa suave, un gesto que revelaba la vulnerabilidad detrás de su fachada de eficiencia. Miguel, como muchos de sus empleados y clientes, era parte de esa familia que había construido, la razón por la que luchaba cada día contra los márgenes ajustados y la incertidumbre económica. La audiencia sentiría esa conexión, esa lucha honesta de una pequeña empresaria que, a pesar de las dificultades, priorizaba a su gente. Su deseo de protegerlos, de mantener ese pequeño oasis de normalidad, era su mayor debilidad y, paradójicamente, su mayor fortaleza, una fuerza silenciosa que aún no se atrevía a reconocer plenamente. Mientras las mesas se llenaban y el puesto bullía con vida, Sofía robaba un instante para mirar más allá de su mostrador, hacia la noche de Guadalajara. La ciudad, con sus luces parpadeantes y su ritmo incesante, era un manto que cubría tanto sueños como pesadillas. En su interior, el eco de un entrenamiento olvidado, de habilidades letales suprimidas, clamaba por salir. Sabía que su aparente normalidad era una elección, un velo que cubría una capacidad para la acción decisiva que la asustaba tanto como la definía. ¿Cuánto tiempo podría mantener ese velo? La pregunta flotaba en el aire denso, prometiendo que la paz, tan celosamente guardada, pronto exigiría un precio que ella, con todo su pasado, quizás era la única capaz de pagar. Acto 3. Incitador. El aroma embriagador de cilantro fresco, cebolla caramelizada y carne asada flotaba pesado en el aire húmedo de Guadalajara, mezclándose con el murmullo incesante de las conversaciones y la música de mariachi lejana. En El Sazón de Sofía, el puesto de tacos era un hervedero de vida, sus luces neón bañando los rostros sonrientes de clientes habituales y turistas curiosos. Sofía, con 32 años y el mandil impecable, se movía con una gracia eficiente detrás de la barra de metal reluciente, sus manos expertas picando la cebolla con una velocidad hipnótica, cada movimiento una coreografía aprendida. Su mirada, sin embargo, no se limitaba a los ingredientes, barría el entorno con una sutileza apenas perceptible, un radar silencioso que había mantenido activo durante años, una herencia de un pasado que creía sepultado bajo tortillas calientes y salsas picantes. La noche del jueves, hora pico, prometía ser una más de esa normalidad cuidadosamente construida, un refugio de la tormenta. De repente, dos sombras voluminosas se detuvieron frente al mostrador, interrumpiendo el flujo rítmico de la noche. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos fríos y distantes. Uno de ellos, el flaco, con tatuajes discretos asomando por su cuello, deslizó un pequeño papel doblado bajo el plato de un cliente desprevenido, justo en el campo de visión de Sofía. El mensaje era mudo, pero su peso, abrumador. 7,000 pesos semanales, cuota de protección, fecha límite, lunes, 6 de la tarde, un número de teléfono, frío e impersonal. El flaco alzó la mirada, conectando sus ojos helados con los de Sofía, en un contacto visual prolongado que se sintió como una eternidad. No hubo palabras, solo una promesa silenciosa de violencia inminente. Luego, tan rápido como llegaron, los hombres se desvanecieron entre la multitud, dejando un vacío helado en el corazón del bulicioso puesto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mundo, construido con tanto esfuerzo sobre cimientos de paz, se había resquebrajado. La aparente calma que mantuvo al servir al siguiente cliente era una máscara pulida por años de ocultamiento, una fachada que ahora se sentía peligrosamente delgada. Su mente, entrenada para la crisis, registraba cada detalle, los tatuajes, la hora, el método, el escalofriante contacto visual. Sabía que pagar sería el inicio de una espiral sin fin, una rendición que consumiría su negocio y su dignidad. No pagar, sin embargo, significaba la destrucción total, una confrontación con fuerzas que había jurado evitar. La pregunta, silenciosa y aterradora, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que tanto le había costado construir?, resonaba en el caos de su mente. Sofía intentó desesperadamente encontrar una solución sin desenterrar el pasado que tanto se esforzó en sepultar. Recorrió los puestos vecinos, buscando un atisbo de esperanza, un consejo, pero solo encontró miradas esquivas y un muro de miedo cimentado en experiencias amargas.
Los comerciantes, con los hombros encorvados por el peso de años de extorsión, le aconsejaron pagar. Algunos incluso le contaron historias veladas de aquellos que se negaron, sus negocios reducidos a cenizas, sus familias dispersas. La idea de acudir a la policía era un eco hueco en su mente. Sabía, por experiencia propia y ajena, que la mayoría estaban comprometidos o eran ineficaces, y que una denuncia la expondría a un peligro aún mayor, un blanco fácil para represalias brutales. Era el silencio cómplice la única vía de supervivencia en Guadalajara. Las noches se volvieron un telón de fondo para un juego macabro de intimidación psicológica. El teléfono de Sofía sonaba, pero al responder solo encontraba el silencio helado al otro lado de la línea, un recordatorio constante de que estaba siendo vigilada. Una mañana, un grafiti amenazante apareció en la pared trasera de su puesto, un símbolo crudo del CJNG que no dejaba lugar a dudas. Coches oscuros, con cristales tintados, se estacionaban discretamente a una cuadra, sus ocupantes observando con una paciencia inquietante. Cada cliente nuevo, cada sombra en la periferia de su visión, se convertía en un posible informante, un ojo del cártel. La tensión se infiltraba en cada rincón de su vida, erosionando la frágil paz que había construido. Cada peso en la caja registradora era un recordatorio mordaz de la cuota inminente. Sofía, con los márgenes de su negocio ya ajustados, luchaba por reunir los 7,000 pesos semanales. La preocupación le robaba el sueño. Sus ojos, antes vivaces, ahora mostraban el cansancio de noches en vela, analizando escenarios, buscando una salida. Su concentración, habitualmente férrea, flaqueaba entre el chisporroteo de la plancha y el murmullo de los clientes. Pero en medio de esa desesperación, algo se reactivaba en su interior. Sus sentidos, antes adormecidos por la rutina, comenzaron a agudizarse. Empezó a notar patrones en el tráfico, a identificar rostros que se repetían, a trazar rutas mentales, un radar silencioso, una herencia inconsciente que había suprimido durante años. La sutileza se desvaneció con la mañana del sábado. Un joven empleado de la tortillería de al lado, un chico que siempre le traía la masa fresca, apareció con el ojo morado y el brazo en cabestrillo. Su puesto había sido vandalizado esa misma madrugada, un aviso por haber tardado en pagar su cuota. Los ojos del muchacho reflejaban un terror que Sofía conocía bien. La amenaza ya no era un papel bajo un plato, era palpable, real, y se acercaba peligrosamente a su círculo. Las opciones se reducían a cenizas, como el puesto del vecino. El miedo ya no era solo suyo, era el de la comunidad, el de Miguel, de todos los que dependían de el sazón de Sofía. El peso de la decisión aplastaba a Sofía, su mente un torbellino de lealtades y terrores. Podría ceder, pagar la cuota y someterse al yugo del cártel, manteniendo una falsa paz a costa de su dignidad y el futuro incierto de su negocio, o, por el contrario, desenterrar el arsenal de habilidades que había jurado olvidar, enfrentándose a una fuerza brutal que no conocía límites. Su corazón latía con la urgencia de proteger a los suyos, a esa familia elegida que había construido en Guadalajara. ¿Qué harías tú en la piel de Sofía, con tu negocio y tu gente en la cuerda floja, sabiendo que posees un poder que te aterroriza usar? La encrucijada era tan personal como peligrosa. La llamada de Miguel, con la voz temblorosa, rompió el último dique. Mientras caminaba a casa tras su turno, 2 hombres lo interceptaron. No lo golpearon, solo le entregaron un pequeño sobre con una foto. Una imagen de Sofía sonriendo detrás de su mostrador, con una línea roja cruzada sobre su rostro. Dile a tu jefa que el lunes ya no hay negociaciones. O paga, o esto se pone personal de verdad, fue el mensaje. La amenaza directa contra uno de sus suyos, contra su joven y leal ayudante, encendió una chispa helada en el alma de Sofía. El velo de la normalidad se desprendió, revelando una determinación forjada en un pasado que ahora, por fin, se atrevía a reclamarla con una urgencia ineludible. La foto de Miguel, el trazo rojo sobre el rostro sonriente de Sofía, se quemó en su retina, consumiendo la última brizna de su ilusoria normalidad. Las manos de Sofía, que minutos antes picaban cilantro con precisión hipnótica, ahora temblaban con una furia fría, una energía latente que pugnaba por liberarse. El terror por su joven empleado, la indignación por la descarada violación de su santuario, despertaron algo dormido en su interior. La imagen de su madre, un recuerdo borroso pero doloroso, se superpuso a la de Miguel. No era solo un negocio lo que estaba en juego, era su gente, su familia elegida, su pequeña utopía en medio del caos.
El velo se rasgó, revelando una determinación forjada en un pasado que ahora, por fin, se atrevía a reclamarla con una urgencia ineludible. Sofía Vargas no era una simple taquera, fue la hija de la gente, un proyecto de contrainteligencia de élite, entrenada desde la infancia por su padre y sus contactos más cercanos. Su mente, una biblioteca idética, procesaba información con una velocidad asombrosa. Cada ángulo de cámara, cada matrícula de coche, cada tatuaje discreto de los hombres del cártel había sido archivado y analizado, esperando este momento. Poseía una puntería excepcional, un dominio del combate cuerpo a cuerpo que hacía de cada movimiento una letal coreografía, y una habilidad innata para el liderazgo táctico que ahora, como un torrente, inundaba sus pensamientos. La fachada de la eficiencia culinaria se desmoronó, exponiendo a una operativa de alto nivel que había estado hibernando a plena vista. Flashbacks fugaces, como destellos de un proyector roto, asaltaron su mente. Campos de entrenamiento clandestinos, el olor a pólvora y tierra húmeda, su padre, un hombre de acero con ojos inquebrantables, enseñándole a desarmar explosivos con los ojos vendados, a seguir objetivos invisibles en la oscuridad, a neutralizar amenazas con la eficiencia de una sombra. La voz de su padre resonaba. La violencia es una herramienta, Sofía. Úsala para proteger. Pero el recuerdo más vívido era el del día en que su mundo se hizo pedazos. El coche de su madre, un civil inocente, envuelto en llamas, víctima colateral de un atentado fallido dirigido a su padre. Esa tragedia la hizo jurar que nunca volvería a ese mundo, a esa violencia sin sentido, buscando la paz en el chisporroteo de una plancha. Ahora, con la vida de Miguel y la supervivencia de su comunidad pendiendo de un hilo, Sofía se enfrentaba al dilema más brutal. Podría ceder, pagar la cuota y someterse al yugo del cártel, manteniendo una falsa paz a costa de su dignidad y el futuro incierto de todo lo que amaba. O, por el contrario, desenterrar el arsenal de habilidades que había jurado olvidar, enfrentándose a una fuerza brutal que no conocía límites, arriesgando su vida y de todos. Su normalidad era una elección, no una limitación, y ahora esa elección había sido arrancada de sus manos. La pregunta ya no era si usaría sus habilidades, sino con qué brutalidad lo haría, y si podría vivir con las consecuencias. El sudor perlaba la frente de una Sofía de apenas 10 años, mientras sus dedos diminutos desarmaban un detonador simulado bajo la mirada implacable de su padre. En aquellos campos de entrenamiento clandestinos, el aire olía a pólvora y tierra húmeda, y cada lección era una cuestión de vida o muerte. Su padre, un agente de élite con ojos de acero, no le enseñaba a jugar, sino a sobrevivir, a observar lo imperceptible, a convertir su cuerpo en un arma y su mente en una biblioteca idética de tácticas. La violencia es una herramienta, Sofía. Úsala para proteger. Resonaba su voz, un eco frío en la memoria de la niña. Aquel adiestramiento brutal forjó la precisión de sus manos, la agilidad de su mente y la frialdad que ahora, años después, le permitía analizar cada movimiento del cártel con una exactitud escalofriante, una habilidad que había jurado sepultar. Pero esa misma violencia que la había moldeado, también la había destrozado. El recuerdo más vívido y doloroso era el del día en que su mundo se hizo añicos. El coche de su madre, un civil inocente, envuelto en llamas, víctima colateral de un atentado fallido dirigido a su padre. El olor a metal quemado y la desesperación de su padre en el hospital fueron los catalizadores de una promesa silenciosa. Jamás volvería a ese mundo de sombras y muerte. Buscó refugio en la calidez de la cocina, en la simplicidad de los sabores y la conexión humana, construyendo el sazón de Sofía como un santuario. Ahora, la foto de Miguel con la línea roja sobre su rostro traía de vuelta ese eco de dolor, obligándola a desenterrar el arsenal de habilidades que había jurado olvidar, para proteger a la nueva familia que tanto le costó construir. El frío mensaje del cártel, con la vida de Miguel como moneda de cambio, dejó a Sofía Vargas en una encrucijada desoladora. La primera opción se presentaba como una rendición silenciosa, ceder a la extorsión, pagar la cuota semanal y permitir que el CJNG se apoderara lentamente de su dignidad y de su negocio. Esta vía, aunque prometía una falsa y efímera paz, implicaba vivir bajo el yugo del miedo constante, sabiendo que cada taco servido y cada peso ganado
alimentaría un sistema de opresión que ahogaba a su comunidad. Era la perpetuación de una injusticia que detestaba, la traición a todo lo que el sazón de Sofía representaba, un bastión de honestidad y esfuerzo. La idea de ver su santuario desvanecerse en un pozo de miedo la asfixiaba, pero ¿era el sacrificio de su integridad el precio de la supervivencia de sus seres queridos? La segunda opción, un torbellino de adrenalina y terror, la llamaba a desenterrar el arsenal de habilidades que había jurado sepultar tras la tragedia de su madre. Enfrentarse al cártel del Cuervo significaba reactivar a la hija de la gente, arriesgando no solo su vida, sino también la de Miguel y la de todos aquellos a quienes intentaba proteger. Podría haber represalias brutales, tortura, la exposición pública de su pasado y la destrucción total de la vida normal que tanto le había costado construir. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Sofía sabía que su normalidad era una elección, no una limitación. Su corazón, protector por naturaleza, clamaba por la justicia, por liberar a su comunidad del terror. La pregunta ya no era si era capaz, sino si estaba dispuesta a pagar el precio de la verdadera libertad. Acto 8. Clímax. La noche se cernía sobre Guadalajara como un manto cómplice, mientras Sofía, camuflada en las sombras de un callejón, observaba el punto de encuentro del cártel, una bodega abandonada en la periferia industrial. El aire, denso con el olor a humedad y óxido, vibraba con una tensión casi palpable. Su mente, una máquina táctica, procesaba cada detalle, las rutas de escape, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad improvisadas, el cambio de guardia que había cronometrado con precisión quirúrgica. En su mano, no una pistola ruidosa, sino una Versa Thunder 380 ACP, silenciada, un instrumento de precisión. No buscaba una masacre, sino la disección estratégica de una célula, una victoria conseguida con astucia y no con fuerza bruta. Sería suficiente su inteligencia contra la brutalidad del Cuervo. Un destello metálico bajo la luna, el reflejo de un reloj, marcó el instante. Sofía se deslizó como una sombra entre los escombros, su cuerpo, un arma silenciosa, moviéndose con la fluidez aprendida en campos clandestinos. Neutralizó al primer vigía con un golpe seco en el cuello, su caída amortiguada por una pila de cartones, sin un solo sonido. Dentro, la bodega era un hervidero de actividad, hombres cargando cajas, el Cuervo, impartiendo órdenes con su voz gutural. Sofía no buscaba el enfrentamiento directo. Su objetivo era el disco duro que contenía las pruebas de las extorsiones, la contabilidad del terror que lo vincularía a sus superiores y revelaría la red de informantes, la verdadera arma para desmantelarlos desde dentro. El Cuervo, con su mirada fría y calculadora, se percató de una anomalía, un leve desorden que su instinto asesino captó. Pero ya era tarde. Sofía, con la agilidad de un felino, había extraído el disco y manipulado las comunicaciones internas, sembrando la discordia y la desconfianza entre sus hombres. El caos estalló, no por disparos, sino por las acusaciones y la confusión. Cuando el Cuervo la encontró, solo, en un pasillo oscuro, la confrontación fue brutal y personal. No hubo palabras, solo el choque de voluntades, la furia contenida de Sofía contra la experiencia despiadada del sicario. Cada golpe, cada esquiva, era una danza mortal, donde la taquera, la hija de la gente, reclamaba su verdadera identidad. La brisa fresca de la mañana en Guadalajara traía consigo el aroma familiar de tortillas y cebolla caramelizada, pero ahora para Sofía era un bálsamo de paz genuina, una que había forjado y defendido con sus propias manos. Había comprendido que la fuerza no reside en huir del pasado, sino en integrarlo, en usar cada habilidad forjada en la oscuridad para proteger la luz que tanto amaba. Su puesto, el sazón de Sofía, vibraba con una energía renovada, un testimonio de resistencia y justicia, un refugio donde la comunidad, aliviada, celebraba su libertad ganada. Sofía, con una sonrisa más profunda y los ojos llenos de una nueva confianza, servía tacos, su mirada tranquila, pero sus sentidos, siempre alertas, ahora eran parte de una identidad completa y aceptada. Ya no era solo la taquera, era la guardiana, la protectora, una mujer que había aprendido que la verdadera paz se defiende con valentía y que su legado no era solo el sabor de sus salsas, sino la inquebrantable voluntad de proteger a los suyos. Sofía comprendió que su pasado no era una carga, sino la fuente de su fuerza, una herencia que ahora abrazaba. Había aprendido que la verdadera paz se defiende activamente,
y el sazón de Sofía prosperaba, un bastión de resistencia. Su sonrisa, más genuina, y su mirada, serena, reflejaban la confianza forjada en la batalla, aceptando su doble identidad, taquera y guardiana. La comunidad sentía alivio y admiración, inspirada por su resiliencia. Pero mientras el aroma de la carne asada se elevaba en Guadalajara, un coche oscuro se estacionó a lo lejos, una sombra fugaz. ¿Era esta paz un final o el preludio de una batalla aún mayor, esperando reclamar de nuevo a la hija de la gente?